En el verano de 2015, un espeleólogo de 34 años, llamado Marcus Webb, emprendió lo que se suponía sería un viaje de filmación de fin de semana en los cañones de arenisca del sur de Utah. Llevaba un casco, una bolsa de cuerdas, 2 cámaras, un equipo de iluminación y años de experiencia documentando lugares de difícil acceso. Antes de adentrarse bajo tierra, envió por radio un último mensaje a un amigo en la superficie. Si no salgo antes del anochecer, da la alarma. Nunca salió. Durante 6 meses, equipos de búsqueda, drones y guardabosques rastrearon la zona. Ningún rastro, ningún equipo, ningún sonido. Solo un hombre que había desaparecido dentro de la roca. El caso se enfrió. Los amigos de Marcus sabían que él tenía suficiente experiencia para manejar una cueva sencilla como esa. 6 meses después, 2 de sus amigos más cercanos, también espeleólogos, que habían jurado seguir sus últimos pasos, regresaron al lugar. Y dentro de esa misma grieta, encajados en la negrura, vieron algo que hizo que uno de ellos dejara caer su linterna. Lo que encontraron demostraría que sus instintos habían estado en lo cierto desde el principio y revelaría una verdad mucho más siniestra de lo que cualquiera hubiera imaginado. Riley Thompson estaba en el borde de Devil's Garden, mirando hacia el mismo cañón estrecho de arenisca que se había tragado a su mejor amigo 6 meses atrás. El calor de agosto ondulaba sobre la roca roja, pero allá abajo, en esa grieta en la tierra, sabía que estaría fresco y oscuro. El tipo de oscuridad que a Marcus Webb le encantaba capturar en cámara. ¿Estás segura de esto?, preguntó Ethan Cray, ajustando su linterna frontal y revisando su equipo de cuerdas por tercera vez. Había sido compañero de escalada de Marcus durante 5 años, pero Riley podía ver la duda en sus ojos. «Ya hemos revisado este cañón 3 veces», dijo él. «No así», respondió Riley, sacando del morral el mapa dibujado a mano por Tom Bradley. «He estado pensando en algo que Marcus dijo antes de bajar. Mencionó que la ruta se veía diferente de lo que recordaba». Ella extendió el mapa sobre una roca plana, asegurando las esquinas con piedras. «Mira esto. Tom marcó el pasaje principal aquí, pero yo he estado en este sistema antes con Marcus. El pasaje se bifurca a unos 9 metros de profundidad, no a 18 como dibujó Tom». Ethan se inclinó sobre el mapa, su sombra cubriendo las líneas trazadas a lápiz. «¿Crees que Tom cometió un error?» «Creo que Tom Bradley no comete errores. 23 años guiando en el sur de Utah, un historial de seguridad impecable, conoce estos cañones mejor que nadie». Riley deslizó el dedo por la ruta marcada. «Entonces, ¿por qué le daría a Marcus un mapa con el pasaje equivocado?» La pregunta la había estado carcomiendo durante semanas. Empezó como una corazonada. Esa sensación molesta de que algo no cuadraba en la desaparición de Marcus. Un espeleólogo experimentado no desaparece así en un sistema que ya había explorado, y la explicación de Tom Bradley había sido demasiado ordenada, demasiado rápida para culpar a un error del espeleólogo y a la roca inestable. «Tal vez deberíamos hablar primero con Tom», sugirió Ethan. «Preguntarle sobre las discrepancias en el mapa». Lo intenté. Llamé a su oficina 4 veces esta semana. Su asistente dice que está ocupado con la temporada turística, que no puede dedicar tiempo a preguntas de seguimiento sobre casos cerrados. Riley conocía a Tom Bradley desde hacía 8 años, desde que había empezado a tomarse la espeleología en serio. Él había sido el mentor de Marcus, el que les enseñó a ambos técnicas avanzadas de cuerdas y navegación por cañones. La idea de que pudiera estar ocultando algo se sentía como traicionar a la familia, pero las cuentas no salían.
Marcus era demasiado bueno, demasiado cuidadoso, demasiado experimentado para cometer el tipo de error que lo haría perderse en un sistema que conocía. «Hay algo más», dijo Riley, sacando su teléfono. «He estado revisando reportes de personas desaparecidas en el sur de Utah. Mira esto». Le mostró a Ethan una captura de pantalla de un informe policial fechado 3 meses atrás. Jennifer Lawson, 29 años, escaladora experimentada de Colorado, desaparecida en Buccaneer Trail Canyon, a unos 24 kilómetros de allí, vista por última vez con un guía local. Ethan leyó por encima de su hombro. No dice qué guía. No hace falta. Solo hay 3 guías comerciales con licencia para los cañones técnicos de esta zona: Tom Bradley, Sara Martínez y el viejo Pete Kowalski. Pete se retiró hace 2 años y Sara solo trabaja con familias y principiantes. Riley deslizó la pantalla hacia otro reporte. David Chen, 31 años, fotógrafo de California, desaparecido hace 4 meses en Wirepass. Y mira este. Kevin Murphy, 26, de Denver, desaparecido desde febrero en Antelope Canyon. 4 personas en 6 meses, dijo Ethan en voz baja. 4 espeleólogos y escaladores experimentados, todos con habilidades técnicas, todos en cañones donde Tom Bradley es el guía principal. Riley dobló el mapa y lo metió de nuevo en su mochila. O el sur de Utah se volvió de pronto 10 veces más peligroso, o aquí está pasando otra cosa. Comenzaron su descenso al cañón ranurado, siguiendo la ruta que Marcus había tomado 6 meses atrás. Las paredes de arenisca se alzaban a ambos lados, esculpidas por millones de años de inundaciones repentinas, en curvas suaves que parecían más esculturas que roca. A unos 9 metros de profundidad, Riley encontró lo que estaba buscando, la bifurcación que el mapa de Tom no había marcado. La rama izquierda continuaba recta, siguiendo el camino que Tom había dibujado. La rama derecha descendía bruscamente, desapareciendo en la oscuridad. Marcus habría ido por la derecha, dijo Riley, apuntando con su linterna frontal hacia el pasaje más profundo. Siempre tomaba la ruta más difícil, la que podía tener mejores tomas, la que Tom no marcó en su mapa, añadió Ethan. Siguieron el pasaje derecho, sus linternas cortando un aire que no se movía desde hacía meses. Las paredes se estrechaban, obligándolos a avanzar de lado en algunos tramos. El agua había tallado la arenisca en formas imposibles. Puentes, arcos, cámaras que se abrían como catedrales antes de cerrarse otra vez hasta apenas el ancho de los hombros. «Riley», llamó Ethan desde adelante, «tienes que ver esto». Ella se abrió paso por un tramo especialmente estrecho y se encontró en una cámara circular de unos 6 metros de diámetro. Ethan estaba arrodillado junto a algo en el suelo, su luz enfocada en una pequeña pila de equipo. Baterías de cámara aún en su embalaje. «Son de la misma marca que usaba Marcus», dijo Ethan, levantando uno de los paquetes. «De litio recargables, de calidad profesional». Riley examinó el empaque. No tenía daños por agua ni signos importantes de desgaste. «¿Cuánto crees que llevan aquí?» «No mucho, tal vez unos pocos meses». Pero Marcus había desaparecido 6 meses atrás, lo que significaba que o alguien más había estado en esa cámara recientemente, o Marcus había llegado más lejos en el sistema de cuevas de lo que cualquiera creía. La radio de Riley crepitó, activándose en la frecuencia de emergencia que había dejado abierta con la superficie. «Riley, aquí base. ¿Están bien ahí abajo?» Ella presionó el botón del micrófono. «Estamos bien, Sara. Encontramos algo de equipo. Podría ser de Marcus. Recibido. Oye, acabo de recibir una llamada de Tom Bradley. Se enteró de que regresaste al cañón
y quiere hablar contigo. Dice que es importante. Riley y Ethan intercambiaron miradas. Tom Bradley, que había estado demasiado ocupado para devolverle las llamadas en toda la semana, de pronto quería hablar. Dile que estaremos arriba en un par de horas. Dice que no puede esperar. Está conduciendo hacia el lugar ahora mismo. Debería llegar en 30 minutos. La radio quedó en silencio. Riley miró las baterías que sostenía en la mano, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda a pesar del calor del desierto. Tom Bradley venía hacia ellos, el hombre cuyo mapa había enviado a Marcus por el pasaje equivocado, el hombre que había estado demasiado ocupado para responder preguntas sobre un amigo desaparecido. «Tenemos que seguir avanzando», dijo. «Quiero ver hasta dónde llega este pasaje antes de que llegue Tom. Riley, quizá deberíamos volver arriba. Hablar con él». «No». Su voz fue firme. «Marcus vino por aquí. Quiero saber a dónde lleva». Se internaron más en el cañón, siguiendo un pasaje que no aparecía en el mapa de Tom Bradley. Y con cada paso, Riley estaba más convencida de que la desaparición de su amigo no había sido un accidente, sino algo mucho peor. El pasaje se retorcía hacia las profundidades de la arenisca, conduciéndolos por cámaras que Riley jamás había visto. A pesar de años explorando esos cañones, el haz de su linterna reveló arañazos recientes en la roca, las marcas típicas que deja el equipo de escalada al rozar contra la piedra. «Alguien ha pasado por aquí hace poco», dijo Ethan, pasando los dedos por las marcas. «Mira esto». Señaló una zona donde la roca mostraba claros signos de desgaste por cuerda, la arenisca pulida por la fricción repetida. Riley examinó las marcas con su luz, calculando ángulos y patrones. No fue solo una persona. Hay diferentes posiciones de cuerda. Alguien ha usado esta ruta de forma regular. Se abrieron paso por otro estrechamiento y salieron a una cámara que hizo que a Riley se le cortara la respiración. El espacio se elevaba como una catedral oculta, quizá de 15 metros de altura, con tragaluces naturales tallados por la erosión. Pero no fue la geología lo que la dejó helada. Fue el equipo. Material de escalada profesional colgaba de puntos de anclaje perforados en las paredes, mosquetones, poleas, incluso un cabrestante eléctrico capaz de levantar mucho peso. Todo caro. Todo perfectamente mantenido. «Esto es una base de operaciones», dijo Ethan, examinando el cabrestante. «¿Para qué?» La luz de Riley barrió la pared del fondo, donde alguien había tallado un estante tosco en la arenisca. Sobre él descansaba una caja estanca, de las que se usan para proteger electrónica en cuevas húmedas. La abrió con cuidado. Dentro había mapas, detallados diagramas a mano de sistemas de cuevas por todo el sur de Utah. Pero no eran como los mapas turísticos de Tom Bradley. Estos mostraban pasajes, cámaras y puntos de acceso que no aparecían en ningún registro oficial. «Dios», susurró Riley, extendiendo uno de los mapas en el suelo. «Mira esto». El mapa mostraba el cañón en el que estaban, pero con mucho más detalle que la versión de Tom. Cada pasaje, cada cámara, cada posible riesgo estaba marcado con medidas y anotaciones precisas. Y en tinta roja, alguien había marcado 3 lugares con la letra X. «¿Qué crees que significan las X?», preguntó Ethan. Riley estudió las marcas. Una estaba en la cámara donde habían encontrado las baterías de Marcus, otra más adentro, quizá a 1 hora de distancia. La tercera, en una zona que no reconocía, un complejo de pasajes que parecía conectar con Buccaneer Trail Canyon, donde había desaparecido Jennifer Lawson. «Tenemos que llegar a esa segunda X», dijo Riley, doblando el mapa. «Si Marcus llegó hasta aquí,
Quizá dejó más señales, pero cuando se preparaban para adentrarse más, Ethan le agarró el brazo. «Escucha». Voces resonaban detrás de ellos, distorsionadas por las paredes del cañón, pero acercándose. Riley apagó su linterna y le indicó a Ethan que hiciera lo mismo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. «Sabía que estarías aquí abajo», dijo una voz. Reconoció a Tom Bradley, pero su tono habitual de guía amistoso había desaparecido. Ahora sonaba duro, preocupado. «¿Cuánto crees que han visto?», preguntó otra voz, más joven y desconocida. «Lo suficiente para causar problemas. Deberíamos haber resuelto esto hace meses en vez de esperar a que se dieran por vencidos». La sangre de Riley se heló. Tom no estaba allí para ayudar en su búsqueda. Estaba allí para detenerla. Tanteó en la oscuridad hasta encontrar la mano de Ethan y lo guió lentamente hacia la parte trasera de la cámara donde estaba almacenado el equipo. Si lograban permanecer ocultos hasta que Tom y su acompañante se marcharan, quizá tendrían una oportunidad de escapar por uno de los pasajes más profundos. Pero la voz de Tom se acercaba y ya podía ver el reflejo de su linterna en las paredes del cañón. «Revisen la base de operaciones», ordenó Tom. «Si encontraron los mapas, tenemos un problema serio». Los pasos rasparon contra la piedra, avanzando directamente hacia su escondite. Riley se aplastó contra la pared del cañón, esperando que el equipo de escalada les diera suficiente cobertura. La luz de Tom barrió la cámara y se detuvo en la caja estanca que Riley había dejado abierta. «Mierda», murmuró. «Encontraron los mapas». «¿Qué hacemos?», preguntó la voz más joven. «Lo mismo que hicimos con los demás. Bajaron aquí y se perdieron. Nunca salieron. Pasa todo el tiempo en estos cañones». El corazón de Riley latía tan fuerte que estaba segura de que Tom podía oírlo. ¿Los demás? ¿Cuántas personas habían desaparecido por toparse con lo que fuera que Tom estaba dirigiendo ahí abajo? La luz de Tom giró hacia su escondite. En segundos los vería. «¿Tom?». La voz de Ethan resonó desde el lado opuesto de la cámara. «¿Eres tú, hombre? Menos mal. Llevamos horas aquí abajo». Riley lo miró con asombro, mientras Ethan salía a la luz de Tom, actuando como si hubiera estado esperando un rescate en vez de escondiéndose. La interpretación era perfecta, confundido, agradecido, completamente inocente. «Ethan», la voz de Tom, volvió a su tono público, cálido y preocupado. «¿Qué haces aquí abajo?». «Sarah dijo que solo estabas revisando rápidamente los pasajes superiores». «Encontramos parte del equipo de Marcus», dijo Ethan, acercándose con aparente confianza. «Pensamos seguir el rastro, a ver si hallábamos más señales de por dónde fue». «¿Equipo de Marcus?». El compañero de Tom entró en la luz. Un hombre delgado de unos 30 años, con el bronceado de quien pasa mucho tiempo al aire libre. «¿Qué tipo de equipo?». «Unas baterías, equipo de cámara, nada importante». Pero nos hizo pensar que tal vez llegó más lejos en el sistema de lo que cualquiera creía. La expresión de Tom era ilegible bajo las sombras de las linternas frontales. «Interesante. ¿Dónde exactamente encontraron ese equipo?». Mientras Ethan guiaba a Tom y a su acompañante hacia la cámara donde habían encontrado las baterías, Riley se deslizó más al fondo del área de operaciones. Necesitaba pruebas, algo que demostrara lo que Tom realmente estaba haciendo allí. Las encontró en una segunda caja estanca, escondida detrás del cabrestante. Documentos de seguros, copias de pólizas de vida de Marcus Webb, Jennifer Lawson, David Chen y Kevin Murphy. Cada póliza valía entre $500,000 y $1,2 millones, y en cada una figuraba Tom Bradley como beneficiario. Riley fotografió los documentos con el móvil
las manos temblándole de rabia y miedo. Tom no solo había guiado a esas personas hacia su muerte, estaba lucrándose con ello. Un esquema sistemático de fraude de seguros, usando su reputación de guía confiable para atraer víctimas a sistemas de cuevas no cartografiados. Pero, ¿dónde estaban los cuerpos? Las personas desaparecidas. La radio de Riley crepitó con una transmisión en la frecuencia de emergencia. Base, aquí Marcus, día 186. Sigo vivo. Sigo buscando una salida. Si alguien recibe esto, estamos en el sistema profundo bajo Devil's Garden. Los mapas de Tom Bradley están equivocados. Deliberadamente equivocados. No confíen en él. No. La transmisión se cortó en estática. Las manos de Riley temblaban mientras miraba la radio. Marcus estaba vivo. Después de 6 meses, seguía vivo en algún lugar de esas cuevas, y ahora sabía por qué Tom Bradley estaba tan ansioso por detener su búsqueda. Las palabras de Marcus resonaban en su mente. Día 186. Eso significaba que había estado contando, manteniéndose organizado, con vida. Pero la transmisión se había interrumpido de golpe. O su batería había muerto, o algo lo había interrumpido. Rápidamente, ajustó su radio a la misma frecuencia de emergencia y presionó el micrófono, manteniendo la voz baja. Marcus, soy Riley. Si puedes oírme, estamos en el área de operaciones. Tom está aquí con nosotros. Encontramos los documentos de seguros. Sabemos lo que está haciendo. Estática y luego débilmente. Riley, Dios, ¿eres realmente tú? El corazón de Riley martillaba contra sus costillas. Soy yo. ¿Dónde estás? ¿Cuántos están contigo? Somos 3 en total. Yo, Jennifer y David. Kevin no pasó del primer mes. Estamos en un sistema de cámaras unas 2 horas más profundo, siguiendo el antiguo cauce del río. Riley, tienes que salir de ahí. Tom no solo roba dinero, está haciendo algo más grande. Hay otra gente involucrada. Personas que... La transmisión se cortó de nuevo. Desde la cámara principal, Riley oyó la voz de Tom, cada vez más insistente. Dijiste que encontraste baterías. ¿Dónde exactamente? Necesito ver el lugar para determinar si es seguro que continúen. Ethan estaba ganando tiempo, pero Tom empezaba a sospechar. Riley tenía que moverse rápido. Fotografió el resto de los documentos de seguros y entonces vio algo más dentro de la caja, un teléfono satelital con coordenadas GPS programadas. Las coordenadas correspondían a distintos puntos del sur de Utah, cada uno marcado con fechas y cantidades de dinero. Un libro de contabilidad de asesinatos. Memorizó las coordenadas de la cámara donde se suponía que estaba Marcus y volvió a colocarlo todo como si no hubiera sido tocado. Mientras se preparaba para reunirse con los demás, su radio volvió a crepitar, esta vez en la frecuencia que Tom estaría monitoreando. Base a equipo en el cañón. Tenemos mal tiempo acercándose. Aviso de inundaciones repentinas para todos los cañones estrechos. Se recomienda evacuación inmediata. La voz de Tom llegó desde la cámara principal. Recibido, Sara. Subimos a todos ahora. Pero Riley detectó algo en su tono. Alivio, no preocupación. Una inundación repentina resolvería su problema inmediato. Borrar toda evidencia y eliminar a cualquier testigo que hubiera visto demasiado. Se deslizó de vuelta hacia el grupo, quedándose en las sombras hasta poder colocarse cerca de Ethan. Encontré unas formaciones de roca interesantes ahí atrás, dijo con naturalidad al entrar en la luz. Podría valer la pena documentarlas al salir. Los ojos de Tom se entrecerraron apenas. No hay tiempo para turismo. Sara tiene razón sobre el clima. Estos cañones pueden inundarse en minutos cuando empieza a correr el agua. Por supuesto, respondió Riley. Primero la seguridad.
Mientras comenzaban a trepar de nuevo hacia la superficie, Riley logró captar la mirada de Ethan y tocarse la radio. Él asintió apenas. Entendía que necesitaban comunicarse. El ascenso fue tenso, con el compañero de Tom, que se había presentado como Jake, manteniéndose muy cerca detrás de ellos, mientras Tom guiaba al frente. Riley notó que Jake mantenía una mano cerca del cinturón, donde alcanzó a ver el mango de un cuchillo. No eran guías, eran vigilantes. Y ahora que ella y Ethan habían visto demasiado, estaban en el mismo peligro que Marcus y los demás. Al llegar al estrechamiento donde tendrían que avanzar en fila india, Riley tomó su decisión. Fingió tropezar y dejó caer su cantimplora, que resonó contra las paredes del cañón. En la confusión de todas las luces, girando hacia el sonido, presionó la radio y susurró: Marcus, coordenadas 374419-111.396. Nos movemos a tu ubicación esta noche. No intentes transmitir de nuevo. ¿Están escuchando? ¿Todo bien ahí atrás?, llamó Tom. Solo torpe, respondió Riley, recogiendo su cantimplora. Perdón. Siguieron subiendo hasta salir al atardecer del desierto. El cielo estaba despejado, sin señales del mal tiempo que Sarah había reportado, pero Tom parecía ansioso por alejarlos del cañón. Los llevaré de regreso al pueblo, ofreció cuando llegaron a los vehículos. Podemos hablar de lo que encontraron y decidir los próximos pasos de la búsqueda. En realidad, necesitamos volver primero al campamento, dijo Ethan, organizar nuestro equipo, presentar un informe a Sarah sobre lo que hallamos. La mandíbula de Tom se tensó apenas. Creo que deberíamos hablar antes, comparar notas, asegurarnos de coordinar bien los esfuerzos. Riley sentía el peso de las fotos de los documentos en su teléfono. Tom no podía dejarlos ir sin saber cuánto habían descubierto, pero tampoco podía hacerlos desaparecer a plena luz del día con Sarah esperándolos en el campamento. ¿Qué tal si nos vemos mañana temprano, antes de que haga calor? Podemos mostrarte exactamente dónde encontramos el equipo de Marcus. Está bien, dijo Tom lentamente. Digamos a las 7 en la entrada del sendero. Perfecto. Mientras se alejaban en su coche, Riley miró a Tom por el retrovisor. Estaba hablando por teléfono, en una conversación animada con alguien, haciendo planes, estaba segura, para ocuparse del problema que ella y Ethan se habían convertido. No nos va a dejar ir así como así, dijo Ethan cuando ya estaban fuera de su alcance. Lo sé, por eso no vamos a darle la oportunidad. Riley se detuvo en un área de descanso y le mostró a Ethan las fotos que había tomado. Mira esto. El rostro de Ethan palideció al pasar las imágenes de los documentos. Dios, ha estado matando gente por dinero. No solo matando, siguen vivos ahí abajo. Marcus, Jennifer, David, los están manteniendo con vida por alguna razón. ¿Pero por qué? Si ya cobró el seguro, ¿por qué no? Riley pensó en el área de operaciones, el equipo profesional, la organización meticulosa. ¿Y si el dinero del seguro es solo el principio? ¿Y si hay algo más que necesitan de las víctimas? Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Deja de hurgar o únete a tus amigos bajo tierra. Riley le mostró el mensaje a Ethan. Nos están vigilando. Entonces, ¿qué hacemos? Riley miró la entrada del cañón a lo lejos, pensando en Marcus contando los días en la oscuridad, en Jennifer y David atrapados con él, en Kevin, que no había sobrevivido al primer mes. Vamos a volver esta noche. Lo sacaremos y nos aseguraremos de que Tom Bradley nunca vuelva a hacerle esto a nadie más. Pero mientras conducían hacia el campamento base para reunir el equipo de rescate,
Riley no podía sacudirse la sensación de que Tom ya les llevaba varias jugadas de ventaja. El hombre que había atrapado sistemáticamente a 4 espeleólogos experimentados no iba a ser fácil de superar. Y en algún lugar de esos pasajes oscuros, Marcus estaba contando el día 186, sin saber que la ayuda finalmente venía en camino. Si llegaría a tiempo, era otra cuestión. Riley y Ethan regresaron al campamento base mientras el sol se ocultaba tras los acantilados rojos, tiñendo las paredes de arenisca de tonos naranjas y púrpuras. Sarah Martínez levantó la vista desde la estufa de campamento, donde preparaba la cena, su rostro curtido marcado por la preocupación. «Estuvieron ahí abajo más tiempo del planeado», dijo. «¿Encontraron algo útil?» Riley intercambió una mirada rápida con Ethan. Sarah había formado parte del equipo de búsqueda desde el principio, pero la operación de Tom Bradley era claramente más grande que un solo hombre. No podían confiar en nadie hasta saber qué tan profunda llegaba la conspiración. «Algo de equipo que podría ser de Marcus», respondió con cautela. «Sabremos más después de analizarlo». Sarah asintió, pero Riley la vio mirar el teléfono inmediatamente después. Un mensaje rápido a alguien. Quizá coordinación inocente, quizá no. «Me voy a acostar temprano», anunció Riley. «Mañana será un día largo». En su tienda desplegó un mapa topográfico y usó las coordenadas GPS del teléfono satelital de Tom para trazar una ruta hacia la ubicación de Marcus. El trayecto los llevaría por algunos de los sistemas de cañones más técnicos del sur de Utah, con pasajes estrechos, descensos verticales y zonas con agua que podían atrapar o matar a escaladores inexpertos. Pero también evitaría las rutas principales donde Tom podría esperarlos. A medianoche, Riley y Ethan salieron del campamento con equipo técnico completo: cuerdas, arneses, comida y agua de emergencia, botiquín y, lo más importante, cortapernos por si encontraban a los sobrevivientes encadenados o inmovilizados. La noche en el desierto era sorprendentemente fría, con un manto de estrellas que proporcionaba apenas la luz suficiente para orientarse. Avanzaron campo a través, para evitar los senderos establecidos, usando visores nocturnos para abrirse paso por el terreno rocoso. «Allí», susurró Ethan, señalando una grieta estrecha en la arenisca que parecía solo una sombra. «Esa debería ser la entrada». El descenso fue angustiante en la oscuridad. Rapelearon por una serie de desniveles, sus linternas frontales formando un cono de luz en un océano de negro. Las paredes del cañón se cerraban a ambos lados y más de una vez Riley tuvo que luchar contra oleadas de claustrofobia. 2 horas después, llegaron a un punto donde el pasaje se dividía en 3 direcciones. Riley revisó las coordenadas del GPS. Necesitaban el pasaje del medio, que descendía bruscamente hacia lo que parecía ser un antiguo canal de agua. «Aquí es donde se pone peligroso», dijo Riley, examinando el tramo. «Zona de inundaciones repentinas. Si llueve en cualquier parte de la cuenca, todo esto se llena de agua en minutos». Avanzaron con cuidado por el canal, observando las paredes pulidas y las marcas de escombros que mostraban hasta dónde podía subir el agua. Troncos antiguos encajados a 6 metros sobre sus cabezas contaban la historia de inundaciones pasadas que habrían sido instantáneamente fatales para cualquiera atrapado allí. La radio de Riley crepitó suavemente. «Día 187. Sigo aquí». El nivel del agua bajó lo suficiente para llegar al almacén de comida. La fiebre de Jennifer cedió. La pierna de David está sanando, pero lentamente. Si alguien escucha, necesitamos suministros médicos, antibióticos, vendas, lo que sea. La transmisión se cortó.
reemplazada por estática. «Estamos cerca», dijo Riley, revisando su GPS. «Tal vez a media hora». Pero al doblar una curva, Ethan le agarró el brazo. «Luz adelante». Riley apagó su linterna y escuchó. Voces rebotaban en las paredes del cañón, demasiado lejanas para distinguir palabras, pero claramente humanas. Varias personas moviéndose con propósito se acercaron sigilosamente hasta ver el origen de la luz, una cámara natural iluminada por linternas a batería. Y en el centro, muy vivo, estaba Tom Bradley. Hablaba con dos hombres que Riley no reconocía, ambos armados con rifles de caza. Entre ellos, había tres figuras que hicieron que el corazón de Riley diera un salto. Marcus, una mujer que debía ser Jennifer, y un hombre que asumió era David. Los tres encadenados a puntos de anclaje perforados en la pared del cañón. «Los compradores se están impacientando», decía Tom. «Quieren que la extracción de órganos empiece pronto o se irán con otro proveedor». A Riley se le heló la sangre. Tráfico de órganos. El fraude de seguros era solo la tapadera. El verdadero negocio estaba en mantener vivos a los prisioneros el tiempo suficiente para vender sus órganos en el mercado negro. «¿Y los dos que bajaron hoy?», preguntó uno de los hombres armados. «La tal Thompson y su amigo». «Resuelto», respondió Tom. «Accidente en el sendero de regreso al campamento. Muy trágico. A veces la gente se cae en la oscuridad, pero Riley y Ethan estaban muy vivos, agazapados en las sombras a 15 metros, lo que significaba que Tom mentía a sus socios, ganando tiempo mientras decidía cómo lidiar con la amenaza que representaban. «El envío tiene que salir mañana por la noche», continuó Tom. «Empiecen con el fotógrafo. Tiene la mejor analítica. La mujer puede esperar unos días más, pero su función renal está decayendo. El otro necesita que la infección se cure antes de poder usarlo». Riley miró a Marcus. Estaba demacrado pero alerta, observando a los guardias, estudiando sus movimientos, buscando debilidades. Incluso después de 6 meses de cautiverio, seguía luchando. Jennifer estaba débil, pálida, respirando con dificultad. David tenía una férula improvisada en la pierna y se movía con dolor evidente. Los tres tenían la mirada vacía de quienes han perdido la esperanza de ser rescatados. Riley necesitaba cambiar eso. Enfrentarse a 3 hombres armados en un espacio cerrado sería un suicidio. Necesitaba otro enfoque. Sacó su teléfono y fotografió la escena con cuidado, asegurándose de capturar claramente a Tom y sus cómplices. Luego abrió su lista de contactos de emergencia y preparó un mensaje para todas las agencias que pudo recordar: FBI, Policía Estatal, Alguacil Local, Guardaparques. Pero al intentar enviarlo, el teléfono marcó sin señal. Estaban demasiado profundo bajo tierra para tener cobertura. «Tenemos que volver a la superficie», susurró a Ethan. «Pedir refuerzos. ¿Y Marcus y los demás? Si nos vamos ahora, quizá no estén aquí cuando volvamos». Riley lo miró. Tom había mencionado que la extracción de órganos empezaría pronto. Si salían a buscar ayuda, podían volver y encontrar solo cadenas vacías y 3 tumbas recientes. Si intentaban rescatarlos ahora, probablemente acabarían capturados o muertos. La radio en el cinturón de Tom crepitó. «Base a Tom. Entrega confirmada para mañana por la noche. Los compradores estarán en el aeródromo a medianoche. Mañana por la noche. Menos de 24 horas antes de que Marcus, Jennifer y David fueran asesinados por sus órganos». Riley tomó su decisión. «Los vamos a sacar esta noche. A todos». «¿Cómo?» «Hay 3 hombres armados, y recuerda lo que siempre decía Marcus sobre las cuevas. A veces, la única salida es seguir adelante».
Riley empezó a estudiar la cámara buscando salidas alternativas, puntos débiles en la posición de los guardias, cualquier cosa que les diera ventaja, porque en menos de 24 horas su mejor amigo iba a morir, a menos que lograra vencer a hombres armados usando solo equipo de escalada y pura desesperación. El rescate tenía que ser esta noche. Fallar no era una opción. Riley estudió la disposición de la cámara, contando los segundos entre los patrones de patrulla de los guardias. Tom los había colocado bien. Uno en la entrada principal, otro cerca de los prisioneros, y él mismo moviéndose entre posiciones. Pero había algo que no había tenido en cuenta. El canal de agua que ellos habían seguido para llegar a esa cámara continuaba más allá de la zona iluminada, desapareciendo en la oscuridad al otro lado. Si Riley lograba llegar a ese pasaje sin ser vista, podría rodear y atacar por la retaguardia. Sacó su equipo de escalada y susurró su plan a Ethan. «Dame 15 minutos para colocarme. Cuando me oigas gritar, enciende todas las luces que tengas. Ségales por completo. Luego corta las cadenas mientras yo me ocupo de los guardias. Riley, tienen rifles. Esto es una locura. Marcus lleva 6 meses contando los días. No voy a dejar que llegue al 188. Se deslizó hacia el canal de agua, avanzando centímetro a centímetro en la oscuridad. El sonido de su respiración le parecía ensordecedor, pero la conversación de los guardias cubría cualquier ruido. «El equipo médico llega al amanecer», decía Tom. «Montaje quirúrgico completo, equipo portátil. Procesaremos a los 3 y estarán listos para el transporte por la tarde». El estómago de Riley se revolvió. Hablaban de sus amigos como si fueran ganado. El canal de agua curvaba alrededor de la cámara y la llevó hasta una posición directamente detrás del guardia que estaba junto a los prisioneros. Marcus estaba a menos de 6 metros, lo bastante cerca para que ella viera un destello de esperanza en sus ojos al detectar su silueta en las sombras. Le indicó que guardara silencio y comenzó a montar su sistema de aseguramiento. La cámara tenía buenos puntos de anclaje, formaciones rocosas naturales y herrajes que los hombres de Tom habían instalado. Podía usar su propio equipo en su contra. Aseguró una cuerda a un pilar de roca y comenzó a descender por la pared de la cámara con la precisión silenciosa que Marcus le había enseñado años atrás. Cada movimiento estaba controlado, cada respiración calculada. El guardia estaba justo debajo, con el rifle colgado al hombro y la atención fija en algo que Tom decía sobre los horarios de transporte. Riley sacó su cuchillo multiusos, suficientemente afilado para lo que necesitaba. Descendió los últimos 3 metros sin hacer ruido, aterrizó detrás del guardia y le rodeó el cuello con el brazo en una llave de estrangulamiento. El hombre luchó unos 10 segundos antes de quedar inconsciente. Riley lo bajó con cuidado al suelo y le quitó el rifle. Marcus abrió los ojos de par en par al verla salir de las sombras armada. Ella se llevó un dedo a los labios y comenzó a cortar sus cadenas con los cortapernos. «¿Dónde está Kevin?», susurró mientras la primera cadena cedía. «No lo logró», respondió Marcus, con voz áspera, por meses de silencio. «La infección lo mató en el 2.º mes. Lo dejaron morir». La mandíbula de Riley se tensó, pero siguió cortando. Jennifer estaba inconsciente, respirando con dificultad. David estaba despierto pero débil, con la pierna lesionada claramente infectada. «¿Puedes moverte?», preguntó a David. «Lo intentaré, pero Jennifer necesita atención médica ya». El segundo guardia venía hacia ellos, notando la ausencia de su compañero. Riley alzó el rifle, apuntó al centro de su pecho y gritó:
Ethan, ahora. Todas las luces que Ethan llevaba estallaron a la vez. Linterna frontal, de mano, estrobos de emergencia. La cámara se llenó de un blanco cegador que convirtió a los guardias en sombras tambaleantes. Riley disparó un tiro de advertencia que hizo saltar chispas en la pared a centímetros de la cabeza del guardia. «¡Suelta el arma ahora!». El guardia se lanzó a cubrirse, girando su rifle hacia ella. Riley rodó de lado mientras su disparo estallaba contra la roca donde había estado. Tom gritaba órdenes, intentando coordinar una respuesta mientras aún estaba cegado. «¡Mátenlos a todos! Diremos a los compradores que murieron en el transporte». Pero Ethan ya se movía, descendiendo con su equipo de escalada desde otro ángulo. Aterrizó cerca de Tom y balanceó un mosquetón como un martillo, golpeándolo en la sien y dejándolo inconsciente. El segundo guardia intentaba apuntar a Riley cuando Marcus, libre por fin, lo derribó por detrás. Se enzarzaron en una lucha por el rifle. Riley no podía disparar sin arriesgarse a herir a Marcus, así que se lanzó con el cuchillo en la mano. El guardia apretó el gatillo justo cuando ella llegó. La bala impactó en el techo de la cámara, desprendiendo fragmentos de roca. Riley le cortó la muñeca, obligándolo a soltar el arma. Marcus la tomó y rodó aparte, cubriendo al guardia mientras Riley le ataba las manos con cordaje de escalada. ¿Son todos?, preguntó Ethan, manteniendo sus luces sobre el cuerpo inconsciente de Tom. «Debería», respondió Riley, revisando en su teléfono las fotos que había tomado antes. «Pero esto es más grande que estos tres. Tenemos que sacar a los prisioneros y llamar a los federales». Se arrodilló junto a Jennifer, comprobando pulso y respiración. Estaba viva pero en estado crítico, deshidratada, desnutrida y con signos de fallo renal. «Necesitamos llevarla a un hospital esta noche. El más cercano está a 2 horas», dijo Marcus con voz más firme. «Y estamos al menos a 1 hora de la salida». Riley evaluó. Marcus podría subir por su cuenta. David necesitaría ayuda. Jennifer tal vez no sobreviviría el trayecto, pero quedarse allí era imposible. Los compradores esperarían su mercancía la noche siguiente. «Nos movemos ya. Marcus, ¿puedes llevar parte del peso de Jennifer? Después de 6 meses aquí abajo, puedo cargar con lo que sea». Mientras se preparaban para evacuar, la radio crepitó. «Partes no identificadas en Devil's Garden. Aquí agente especial Sarah Chen, del FBI. Recibimos su transmisión de emergencia y tenemos equipos en camino». «¿Cuál es su estado?». «Agente Chen. Aquí Riley Thompson. Tenemos 3 rehenes rescatados y 3 sospechosos detenidos. Ubicación a unas 2 horas de la entrada de Devil's Garden. Una rehén necesita atención médica inmediata». «Recibido. Helicóptero médico en espera. Pueden llegar a la superficie». «Vamos en camino, todos juntos». La subida fue las 3 horas más largas de la vida de Riley. Pero cuando emergieron en la oscuridad previa al amanecer y encontraron agentes del FBI, paramédicos y un helicóptero esperándolos, supo que habían hecho algo que importaba. Marcus Webb había contado 187 días en la oscuridad. El 188 lo viviría bajo la luz del sol, como un hombre libre. En la oficina del FBI, en Salt Lake City, reinaba un caos controlado mientras los agentes procesaban las pruebas de lo que llamaban la mayor red de tráfico de órganos descubierta en la historia de Utah. Riley estaba en una sala dando su declaración a la agente especial Patricia Voss, mientras Ethan explicaba detalles técnicos del sistema de cuevas a los coordinadores de rescate. Afuera, por la ventana, se veían las furgonetas de prensa llenando el estacionamiento. La historia estaba corriendo por todo el país. Guía de cuevas de confianza,
dirige operación multimillonaria para extraer órganos de sus clientes. El fraude de seguros había sido solo el comienzo. La agente Voss explicó, revisando los documentos que Riley había fotografiado. Bradley cobraba los seguros de vida mientras mantenía a las víctimas vivas para extraerles órganos. Estamos viendo una red que abarca 4 estados y posiblemente conecta con compradores internacionales. El teléfono de Riley vibró con un mensaje del hospital. Marcus estable. Jennifer en UCI, pero mejorando. David en cirugía por infección en la pierna. Se espera recuperación completa para todos. Un alivio inmenso la recorrió. Después de todo lo que habían soportado, los sobrevivientes iban a salir adelante. Señorita Thompson, continuó la agente Voss, necesito preguntarle sobre la actitud de Tom Bradley durante sus interacciones. ¿Parecía nervioso? ¿Sospechoso de su investigación? Era cuidadoso, respondió Riley. Profesional, preocupado, exactamente lo que esperarías de un guía cuyo cliente ha desaparecido. Si no hubiera encontrado esos documentos de seguros, quizá nunca lo habría sospechado. Voss tomó notas. Según nuestra investigación preliminar, Bradley ha estado operando al menos 3 años. Hemos identificado 7 posibles víctimas, incluidas las 4 que usted rescató y localizó. 7 familias destruidas, 7 personas que confiaron su vida a un guía y terminaron convertidas en mercancía dentro de un plan de negocios retorcido. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Otro agente entró con una tableta mostrando lo que parecían ser registros financieros. Agente Voss, tiene que ver esto. Desciframos los archivos encriptados de Bradley. Riley escuchó mientras el agente explicaba. Había un plan de negocio detallado con compradores de órganos en México, Centroamérica y Europa del Este, órdenes de compra para órganos específicos, manifiestos de envío de equipo médico, incluso reseñas de clientes calificando la calidad de extracciones anteriores. Los compradores pagaban entre $200,000 y $500,000 por víctima, dependiendo de compatibilidad y condición médica. Combinado con los seguros, Bradley obtenía más de $1 millón por cada muerte. ¿Y sus asociados?, preguntó Riley. Los hombres que capturamos en la cueva eran sicarios, pero encontramos comunicaciones que sugieren que Bradley tenía contactos en otros estados con operaciones similares. Esto podría ser parte de una red mayor. El teléfono de Voss sonó. Respondió con voz tensa y su expresión se volvió grave. ¿Cuándo? ¿Cuántos? Anotó rápidamente. Estaremos allí en 20 minutos. Colgó y miró a Riley. Acabamos de recibir reportes de actividad sospechosa en 3 sistemas de cuevas en Utah y Arizona. Las autoridades locales hallaron evidencia de ocupación reciente, equipo de campamento, suministros médicos, dispositivos de restricción. Parece que Bradley tenía múltiples sitios. El estómago de Riley se hundió. ¿Más víctimas? Aún no lo sabemos, pero necesitamos su experiencia. Conoce estos sistemas y ha visto cómo operaba Bradley. ¿Nos ayudará a revisar los otros sitios? Por supuesto. ¿Qué necesita que haga? 2 horas después, Riley descendía en rapel al cañón Antelope con un equipo táctico completo del FBI. El cañón estrecho era hermoso a la luz del día, con paredes de arenisca esculpidas por siglos de inundaciones repentinas, pero cada sombra parecía amenazante. El equipo avanzaba revisando cada cámara, cada pasaje lateral, cada posible escondite. Riley aportaba indicaciones, técnicas de navegación y seguridad, mientras los agentes aseguraban cada zona. En una cámara similar a la donde habían encontrado a Marcus, hallaron señales de ocupación reciente, sacos de dormir,
envases vacíos de comida, equipo médico aún sellado, pero sin víctimas. Se retiraron hace poco, observó Voss. Tal vez cuando la noticia del arresto de Bradley empezó a circular. Riley examinó el equipo. Es material quirúrgico, un quirófano portátil, tal como mencionó Tom. La radio crepitó con un mensaje de otro equipo. Base, aquí equipo 3 en Wire Pass. Tenemos algo. Dios, necesitamos al forense. ¿Cuerpos?, preguntó Voss. Negativo. Tumbas. Parece que 3 o 4 enterramientos recientes. Necesitamos forenses y equipo de excavación. Riley cerró los ojos pensando en Kevin Murphy, que no había sobrevivido al primer mes. ¿Cuántos más habían muerto mientras ella buscaba a Marcus? Hay algo más, continuó la voz en la radio. Encontramos a un sobreviviente, varón adulto, severamente deshidratado y desnutrido, pero vivo. Helicóptero médico en camino. ¿Identificación?, preguntó Voss. Dice llamarse Carlos Rivera. Desaparecido en el Parque Nacional Zion hace 4 meses. 4 meses. Otra familia que había perdido la esperanza. Otra persona que el mundo creía muerta. Riley pensó en cuántos más podrían estar escondidos, esperando un rescate que tal vez nunca llegara. Al salir del cañón Antelope, el teléfono de Riley sonó. El número de Marcus aparecía por primera vez en 6 meses. Riley, su voz era débil pero clara. Escuché sobre los otros sitios en las noticias. ¿Estás ayudando en la búsqueda? Sí. Encontramos a otro sobreviviente en Wire Pass, un hombre llamado Carlos Rivera. Gracias a Dios. Riley, hay algo que debo decirte. Durante esos meses en la cueva, los guardias hablaban. Esto no es solo Tom Bradley. Hay otros guías, otros estados, otros sistemas de cuevas. Hablamos de docenas de víctimas. ¿Cuántas más? No lo sé, pero Tom mencionó Nevada, Colorado, Nuevo México, cualquier lugar con sistemas técnicos y turistas con dinero. Lo llamaban la red. Por la ventana de la sala de conferencias, Riley veía llegar más furgonetas de prensa. La historia crecía y sus implicaciones eran cada vez más aterradoras. Lo que empezó como la búsqueda de un amigo perdido había destapado una conspiración que se extendía por todo el suroeste estadounidense. Marcus, descansa. Céntrate en recuperarte. Nosotros nos ocuparemos. Gracias por no rendirte, por creer que estaba vivo cuando todos me daban por muerto. Al colgar, Riley observó el mapa en la pared. Chinchetas rojas marcaban sitios confirmados, amarillas posibles ubicaciones, azules víctimas recuperadas. El patrón era escalofriante. Una red sistemática de asesinato y explotación, escondida en algunos de los lugares naturales más bellos del país. Voss se unió a ella frente al mapa. ¿En qué piensas? En que Tom Bradley era solo la gerencia intermedia. Alguien organizó esta red, reclutó a los guías, estableció los contactos con compradores, montó el procedimiento. Alguien lo bastante inteligente para dirigir una empresa criminal multiestatal. Vamos a encontrarlos, a todos. Riley asintió, pero su mente ya estaba en la próxima cueva, la próxima víctima potencial, la próxima familia que se preguntaba por qué su ser querido no había regresado de lo que debía ser una excursión segura. La red era más grande de lo que nadie había imaginado. Y en algún lugar de la oscuridad, más personas contaban días, esperando ser rescatadas. Ella se aseguraría de que no quedaran defraudadas. 3 días después, Riley descendía a las cavernas de Carlsbad, en Nuevo México, con otro equipo táctico del FBI. Voss la había llamado al amanecer con noticias urgentes. Habían interceptado comunicaciones que indicaban que la red planeaba abandonar los sitios restantes y eliminar toda evidencia, incluidos los sobrevivientes.
Tenemos unas 12 horas antes de que ejecuten su protocolo de limpieza, dijo Voss, mientras preparaban el equipo de rappel. Inteligencia sugiere al menos 6 personas retenidas en instalaciones en 4 estados. Si no actuamos ahora, morirán todos. Riley revisó su equipo una última vez. Tras 72 horas de rescates sin parar, su cuerpo funcionaba solo con adrenalina y determinación. Habían encontrado 2 sobrevivientes más en Arizona y 1 en Nevada, pero en cada lugar también había evidencias de quienes no lo lograron. El sitio de Carlsbad era diferente. En lugar de cañones estrechos, la operación estaba oculta en enormes cámaras de piedra caliza, muy por debajo de las zonas turísticas. El equipo de Riley tuvo que avanzar por secciones restringidas que requerían permisos especiales, zonas que el público nunca veía. «Contacto al frente», susurró el agente Martínez, líder del equipo táctico. 2 sujetos armados, posicionados junto a lo que parece ser una instalación médica. A través de su visor nocturno, Riley vio el montaje. Equipo médico profesional, luces quirúrgicas y mesas de sujeción dispuestas en una cámara natural convertida en quirófano. La instalación de extracción de órganos que Tom Bradley había mencionado era real y estaba activa. Pero lo más importante, 3 personas encadenadas a la pared, vivas, alerta, observando a sus captores con la mezcla de esperanza y desesperación que Riley había visto en los ojos de Marcus. «Tenemos que tomarlos simultáneamente», dijo Martínez, sin disparos de advertencia. «Ejecutarán a estas personas si creen que nos acercamos». Riley se colocó para dar cobertura mientras el equipo táctico se movía a posición. Su trabajo era guiarlos por el sistema de cuevas y aportar su experiencia técnica, pero ver a agentes del FBI listos para arriesgar su vida por desconocidos la llenaba de orgullo. El asalto fue rápido y preciso. Los 2 guardias fueron neutralizados antes de que pudieran alcanzar sus armas, inmovilizados y sedados en menos de 30 segundos. Pero cuando Riley descendió en rappel para ayudar a las víctimas, su radio crepitó con un mensaje urgente de la agente Voss. «Todos los equipos, aborten operaciones y regresen inmediatamente a la superficie. Tenemos información de que los líderes de la red están en su área. No están huyendo. Vienen a eliminar cabos sueltos». Riley miró a las 3 personas encadenadas. Una mujer de unos 30 años, un adolescente y un hombre mayor que parecía llevar meses cautivo. Todos la observaban con desesperada esperanza. «Agente Martínez, ¿cuánto para sacar a esta gente?» «Mínimo 20 minutos. El ascenso por estos pasajes es técnico». «Abortar inmediatamente», repitió Voss. «La escuché, pero no voy a dejar que mueran aquí», respondió Riley. «Yo iré al frente. Si los líderes vienen, conocen mejor que nadie estas cuevas. Ustedes necesitarán guía local». Mientras cortaban las cadenas, Riley pensó en rutas alternativas. Los pasajes principales estarían vigilados, pero había cámaras secundarias y salidas que los visitantes comunes nunca veían. «¿Puede caminar?», preguntó a la mujer al liberarla. «Creo que sí». «¿Cuántos más han encontrado?» 8 sobrevivientes en 4 estados. Ya no está sola». La mujer rompió a llorar, no por miedo, sino por alivio. Tras meses creyéndose olvidada, la ayuda había llegado. Ya iban a mitad de camino a la superficie cuando la radio de Riley volvió a sonar. «Atención a todos los equipos. El sujeto Tom Bradley escapó de la custodia federal durante el transporte. Repito, Bradley está libre y es extremadamente peligroso». La sangre de Riley se heló. Tom, libre y desesperado, conocía exactamente el terreno y cómo llegar hasta ellos. Había diseñado esas instalaciones, reclutado a los guardias, planeado cada detalle. «Agente Martínez»,
Hay que movernos más rápido. Lo intento, pero estos pasajes no están diseñados para evacuaciones rápidas. Entonces Riley lo oyó. Voces resonando desde las cámaras inferiores. El tono familiar de Bradley, sin rastro de amabilidad. Mátenlos a todos. Cada víctima, cada agente del FBI, cualquiera que haya visto demasiado. Quemamos este lugar y desaparecemos. El adolescente tropezó, sus piernas débiles por meses de cautiverio. Riley lo sostuvo antes de que cayera, pero el retraso les costó segundos preciosos. Riley Thompson. La voz de Tom retumbó en la caverna. Sé que estás ahí. Me has costado todo. Millones en ingresos, años de planificación, una red que tomó décadas construir. Riley activó la radio. Agente voz. Bradley está en el sistema. Tiene refuerzos y se dirige a eliminar testigos. Equipo de extracción en 15 minutos. ¿Pueden mantener posición? Negativo. Subimos en caliente. Despejen las salidas. Al girar un recodo, Riley quedó cara a cara con Tom Bradley. El hombre que había sido su amigo y mentor durante 8 años, le apuntaba con una pistola al pecho. «Hola, Riley», dijo con voz calmada. «Creo que es hora de tener una conversación sobre tu futuro». Detrás de él, 4 hombres armados bloqueaban la única salida hacia la superficie. Detrás de Riley, las 3 víctimas que había jurado proteger. La confrontación que llevaba 3 días evitando había llegado, y no había a dónde correr. «¿Sabes qué es lo gracioso, Riley?», continuó Tom, apuntándole mientras sus hombres se desplegaban para cerrar cualquier escape. «Me caías bien. Tú y Marcus tenían talento y pasión por la espeleología. En otras circunstancias, te habría reclutado en vez de matarte». Riley mantuvo las manos visibles y la voz firme. «¿Cuánto tiempo, Tom? ¿Cuánto tiempo llevas asesinando gente que confió en ti?» «¿Asesinando?». Tom soltó una carcajada que resonó en las paredes de caliza. «Yo lo llamo optimización de recursos. Esta gente iba a morir de todas formas. Accidentes, enfermedades, vejez. Yo solo aceleré el proceso y convertí sus muertes en beneficio». Detrás de Riley, Martínez colocaba a su equipo en posición defensiva, pero el pasaje estrecho dejaba pocas opciones. Las víctimas se encogían contra la pared, el terror borrando la esperanza reciente. «El fraude de seguros fue ingenioso», dijo Riley, ganando tiempo. «Pero la extracción de órganos, eso no es optimización, Tom. Es carnicería. La extracción de órganos es un sector en crecimiento. ¿Sabes cuánto vale un riñón sano en el mercado internacional? Mínimo $200,000. Un corazón puede alcanzar $500,000. Estas personas llevaban fortunas dentro de sus cuerpos. La radio de Riley crepitó con la voz de voz. «Equipo de extracción en la entrada. Necesitamos su posición exacta para apoyo táctico». Tom también lo escuchó. Su sonrisa desapareció. «Diles a tus amigos del FBI que se retiren o empiezo a ejecutar rehenes, empezando por ti. Sabes que no negocian con terroristas, Tom. Entonces, supongo que moriremos todos aquí». Se volvió hacia sus hombres. «Maten a los agentes primero. Dejen a los rehenes para el final. Quiero que miren». Fue entonces cuando Riley oyó algo que le hizo latir el corazón con fuerza. El sonido metálico del equipo de rappel golpeando contra la roca. Varias cuerdas. Varios escaladores acercándose rápido desde arriba. El equipo de extracción de Boss descendía por los pozos verticales que su equipo había usado, evitando los pasajes principales. Tom lo oyó también. Sus ojos se abrieron al comprender que sus rutas de escape estaban siendo cortadas. El equipo de Riley tuvo que avanzar por secciones restringidas que requerían permisos especiales, zonas que el público nunca veía. «Contacto al frente», susurró el agente Martínez.
líder del equipo táctico, dos sujetos armados, posicionados junto a lo que parece ser una instalación médica. A través de su visor nocturno, Riley vio el montaje. Equipo médico profesional, luces quirúrgicas y mesas de sujeción dispuestas en una cámara natural convertida en quirófano. La instalación de extracción de órganos que Tom Bradley había mencionado era real y estaba activa. Pero lo más importante, 3 personas encadenadas a la pared, vivas, alerta, observando a sus captores con la mezcla de esperanza y desesperación que Riley había visto en los ojos de Marcus. «Tenemos que tomarlos simultáneamente», dijo Martínez. «Sin disparos de advertencia. Ejecutarán a estas personas si creen que nos acercamos». Riley se colocó para dar cobertura mientras el equipo táctico se movía a posición. Su trabajo era guiarlos por el sistema de cuevas y aportar su experiencia técnica, pero ver a agentes del FBI listos para arriesgar su vida por desconocidos la llenaba de orgullo. El asalto fue rápido y preciso. Los 2 guardias fueron neutralizados antes de que pudieran alcanzar sus armas, inmovilizados y sedados en menos de 30 segundos. Pero cuando Riley descendió en rappel para ayudar a las víctimas, su radio crepitó con un mensaje urgente de la agente voz. «Todos los equipos, aborten operaciones y regresen inmediatamente a la superficie. Tenemos información de que los líderes de la red están en su área. No están huyendo. Vienen a eliminar cabos sueltos». Riley miró a las 3 personas encadenadas. Una mujer de unos 30 años, un adolescente y un hombre mayor que parecía llevar meses cautivo. Todos la observaban con desesperada esperanza. «Agente Martínez, ¿cuánto para sacar a esta gente?» «Mínimo 20 minutos. El ascenso por estos pasajes es técnico». «Abortar inmediatamente», repitió voz. «La escuché, pero no voy a dejar que mueran aquí», respondió Riley. «Yo iré al frente. Si los líderes vienen, conocen mejor que nadie estas cuevas. Ustedes necesitarán guía local». Mientras cortaban las cadenas, Riley pensó en rutas alternativas. Los pasajes principales estarían vigilados, pero había cámaras secundarias y salidas que los visitantes comunes nunca veían. «¿Puede caminar?», preguntó a la mujer al liberarla. «Creo que sí. ¿Cuántos más han encontrado?» 8 sobrevivientes en 4 estados. «Ya no está sola». La mujer rompió a llorar, no por miedo, sino por alivio. Tras meses creyéndose olvidada, la ayuda había llegado. Ya iban a mitad de camino a la superficie cuando la radio de Riley volvió a sonar. «Atención a todos los equipos. El sujeto Tom Bradley escapó de la custodia federal durante el transporte. Repito, Bradley está libre y es extremadamente peligroso». La sangre de Riley se heló. Tom, libre y desesperado, conocía exactamente el terreno y cómo llegar hasta ellos. Había diseñado esas instalaciones, reclutado a los guardias, planeado cada detalle. «Agente Martínez, hay que movernos más rápido». «Lo intento, pero estos pasajes no están diseñados para evacuaciones rápidas». Entonces Riley lo oyó. Voces resonando desde las cámaras inferiores. El tono familiar de Bradley, sin rastro de amabilidad. «Mátenlos a todos. Cada víctima, cada agente del FBI, cualquiera que haya visto demasiado. Quemamos este lugar y desaparecemos». El adolescente tropezó, sus piernas débiles por meses de cautiverio. Riley lo sostuvo antes de que cayera, pero el retraso les costó segundos preciosos. «Riley Thompson», la voz de Tom retumbó en la caverna. «Sé que estás ahí. Me has costado todo. Millones en ingresos, años de planificación, una red que tomó décadas construir». Riley activó la radio. «Agente voz. Bradley está en el sistema. Tiene refuerzos y se dirige a eliminar testigos.
Equipo de extracción en 15 minutos. ¿Pueden mantener posición? Negativo. Subimos en caliente. Despejen las salidas. Al girar un recodo, Riley quedó cara a cara con Tom Bradley, el hombre que había sido su amigo y mentor durante 8 años. Le apuntaba con una pistola al pecho. «Hola, Riley», dijo con voz calmada. «Creo que es hora de tener una conversación sobre tu futuro». Detrás de él, 4 hombres armados bloqueaban la única salida hacia la superficie. Detrás de Riley, las 3 víctimas que había jurado proteger. La confrontación que llevaba 3 días evitando había llegado y no había a dónde correr. ¿Sabes qué es lo gracioso, Riley?, continuó Tom, apuntándole mientras sus hombres se desplegaban para cerrar cualquier escape. Me caías bien. Tú y Marcus tenían talento y pasión por la espeleología. En otras circunstancias, te habría reclutado en vez de matarte. Riley mantuvo las manos visibles y la voz firme. ¿Cuánto tiempo, Tom? ¿Cuánto tiempo llevas asesinando gente que confió en ti? ¿Asesinando? Tom soltó una carcajada que resonó en las paredes de caliza. Yo lo llamo optimización de recursos. Esta gente iba a morir de todas formas. Accidentes, enfermedades, vejez. Yo solo aceleré el proceso y convertí sus muertes en beneficio. Detrás de Riley, Martínez colocaba a su equipo en posición defensiva, pero el pasaje estrecho dejaba pocas opciones. Las víctimas se encogían contra la pared, el terror borrando la esperanza reciente. El fraude de seguros fue ingenioso, dijo Riley, ganando tiempo. Pero la extracción de órganos, eso no es optimización, Tom. Es carnicería. La extracción de órganos es un sector en crecimiento. ¿Sabes cuánto vale un riñón sano en el mercado internacional? Mínimo $200,000. Un corazón puede alcanzar $500,000. Estas personas llevaban fortunas dentro de sus cuerpos. La radio de Riley crepitó con la voz de voz. Equipo de extracción en la entrada. Necesitamos su posición exacta para apoyo táctico. Tom también lo escuchó. Su sonrisa desapareció. Diles a tus amigos del FBI que se retiren o empiezo a ejecutar rehenes, empezando por ti. Sabes que no negocian con terroristas, Tom. Entonces, supongo que moriremos todos aquí. Se volvió hacia sus hombres. Maten a los agentes primero. Dejen a los rehenes para el final. Quiero que miren. Fue entonces cuando Riley oyó algo que le hizo latir el corazón con fuerza. El sonido metálico del equipo de rappel golpeando contra la roca. Varias cuerdas. Varios escaladores acercándose rápido desde arriba. El equipo de extracción de Boss descendía por los pozos verticales que su equipo había usado, evitando los pasajes principales. Tom lo oyó también. Sus ojos se abrieron al comprender que sus rutas de escape estaban siendo cortadas.